Tercera hora de la mañana en radio, segunda en Intereconomía Televisión. Vamos rápidamente porque hay mucha tela que cortar hoy. Vamos a contarles enseguida cómo está el patio, pero antes, cómo está el tiempo, con Iberdrola. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga. Bien, parece que desaparece el frente de tormentas que ha asolado realmente Canarias durante 2 días. A lo largo del día de hoy irán desapareciendo ya los últimos vestigios tormentosos que han dejado, aparte de una víctima mortal, cuantiosos daños materiales, como suele decirse. ¿Qué problemas hay meteorológicos en el día de hoy? Básicamente, como ayer y como anteayer, pues la niebla. Nieblas muy fuertes, pero nieblas realmente impenetrables que se van a producir no solo en las zonas altas de Castilla y León o en las zonas altas del interior de Castilla-La Nueva, de Valencia, de Andalucía, de Extremadura, no digamos ya de Galicia, de Asturias, etcétera, sino en los valles, en la cabecera del Valle del Ebro y también en la cabecera del Duero. A lo largo del día irá además ampliándose ese frente que no es de tormenta, pero para los conductores es lo peor, porque es que no se ve nada. Así que tengan ustedes mucha precaución. Prácticamente toda la mitad este de la península estará hoy en una niebla o en una neblina. Hay niebla hasta en Barcelona, donde, sin embargo, las cosas empiezan a estar bastante claras. Los únicos que no lo ven claro son en Madrid, porque pilla un poco lejos. Pero, en fin, esa parte política está clara, la parte meteorológica estará bastante turbia. Temperaturas, en Madrid tenemos 0 grados y llegaremos a lo mejor a los 10. La máxima en Canarias, de nuevo, 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, y la mínima 3 bajo cero en solitario, naturalmente Teruel, que ahí está. Ante la deserción de los poderes fácticos, ante la huida del pelotón del pasmo, tras el desbaratamiento de todo el frente frío, Teruel resiste. 4 veces heroica, muchas veces mártir, frío que pela, pero ahí estamos, 3 bajo cero, la mínima. Hasta aquí el tiempo. Este año quiero ver cómo el viento me empuja a llegar más lejos. Aprovechar mi tiempo libre para estar en contacto con la naturaleza. Y que toda la gente que me rodea reciba buena energía. En Iberdrola pensamos que lo importante no son los deseos, sino la energía que los hace realidad. Buena energía. Iberdrola, empresa colaboradora de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012. Bien, vamos a contarles lo que pasa y después vamos a debatirlo, que desde ayer es algo, no por anunciado, menos nuevo en la política española. Ayer se dio un golpe de Estado en Barcelona y en Madrid hicieron como que no lo es. O sea, como que es, no sé, un cambio de agujas, un tal. Ayer la autoridad del Estado en Cataluña, que es la Generalidad, la que representa al Estado español en Cataluña, se declaró en rebeldía contra el Estado y anunció un referéndum ilegal para destruir el Estado español y para romper, para triturar el régimen constitucional español. Decían que no iba a haber pregunta. El último que lo dijo fue el bobo solemne, como llamó Mariano Rajoy a Zapatero, lo decía en La Vanguardia este fin de semana. Decía, pero ¿cómo va a haber referéndum si no se ponen de acuerdo en una pregunta? Venga, pues ya se han puesto de acuerdo, no en una, en 2. Dice, uy, 2, pero eso es una cosa muy ridícula. No, es una pregunta comparadiña. ¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente? ¿Quiere que sea un Estado? Y caso de que quiere que sea independiente, pues si se leen juntas. ¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente? Sí, no. Nada, no quieres, pues te vas a enterar, Pepito, multazo, fuera de España, españolazo, fuera de Cataluña, extranjero, en fin, yo qué sé. Pero lo fundamental, durante 2 años, el gobierno de Mariano Rajoy ha estado dando dinero. La última hora les contaremos el fortunón que dio ayer Montoro, este distinguido inútil, este señor que ofende al Parlamento y a la democracia cada vez que habla,
no porque sea el más tonto, sino porque ha perdido por completo el control de sus actos y del respeto que debe a los ciudadanos, ayer Montoro les atizó un fortunón a los separatistas catalanes, cuando desde ayer debería estar rota cualquier relación con esa parte del Estado que se ha declarado en rebeldía y que ha anunciado ya el mecanismo de ruptura, que no es la ruptura de Cataluña con España, que es la ruptura de España, que es un golpe contra el Estado español, contra el régimen constitucional español, contra todos los regímenes constitucionales que ha tenido España, que se basan en la soberanía nacional del pueblo español. Ayer se produjo este anunciadísimo golpe de Estado en Barcelona. El golpe de Estado, hay horteras, y sobre, pues no sé, gente como Homs, que desconocen que 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. Ahí ya no llega Homs porque él es un político, con pinta de enterrador, pero un político. Bueno, pero hay dos formas de dar un golpe de Estado y en España en el 19 se probaron ambas. Pero la más frecuente era el pronunciamiento, dice, estamos en contra del jefe del Estado, el que hubiera en ese momento, sea el general Serrano, sea Isabel II, sea el que fuere. Y como estamos en contra, pues aquí estamos, el ejército acantonado, fuera en Sevilla, en Cádiz, en Valencia, etc. Y a partir de ahí, ¿qué se produce? Bueno, una de dos, o mandas al ejército a reducir a los sublevados, que ganan o pierden, o si no los mandas, pues han ganado los sublevados. Entonces el pronunciamiento tiene éxito porque inmediatamente el gobierno o el régimen contra el que se ha dado ese golpe de Estado, pues se va. La última vez que hubo un pronunciamiento de ese género fue en 1874, el general Martínez Campos se adelantó a Cánovas, que maldita la gracia que le hizo, y proclamó rey a Alfonso XII. Problema, Alfonso XII no era rey de España ni jefe del Estado, era un golpe de Estado. ¿Qué pasó? ¿Mandó a alguien a reprimir, a fusilar, a...? No. Entonces, ¿qué pasó? Pues que llegó Alfonso XII. Claro, se retiró. Cuando Isabel II, golpe de Estado contra Isabel II, la gloriosa. ¿Qué sucedió? Pues que echaron a la reina. Si no hace falta disparar, simplemente tú planteas tus tropas y dices, no acepto esa legalidad, estoy en contra. Y propongo esta, a partir de ahora mando yo. Y entonces o lo aceptas y combates, o lo aceptas y te vas. Dices, vale, recibido, oído cocina, me largo a París. O bien te vas a enterar de quién manda aquí. Y mandas al ejército que te obedezca si te obedece. Y acabas con el general X o Z. Uy, X he dicho. Bien. Esto es lo fundamental. O sea, ayer se produjo un golpe de Estado contra España, mediante una fórmula, digamos, de pronunciamiento que ejecuta el golpe a plazos. El golpe de destrucción del Estado español, del régimen constitucional ahora vigente, pero de cualquier régimen constitucional, que en España desde hace más de 200 años se basa siempre en la soberanía del pueblo español, con repúblicas, con monarquías, con militares y con civiles, siempre la soberanía, la legitimidad está en el pueblo español, eso se ha roto. En Cataluña, desde ayer, una parte del Estado se declara en rebelión contra el resto del Estado y proclama la soberanía de Cataluña y la voluntad de hacer un referéndum para destruir el Estado español. ¿Qué hace el Estado español? El Estado español no es solo el gobierno, aunque el gobierno es el ejecutivo. El Estado español es el jefe del Estado, es el gobierno, es el Parlamento, o sea, las Cortes, son los jueces, es el ejército, es la policía, es la Guardia Civil, en fin, y es sobre todo la ciudadanía. ¿Qué hace? Hombre, lo primero que sería deseable es que todos los imbéciles que han dicho que nunca iba a haber pregunta,
que nunca iba a haber referéndum, que jamás íbamos a llegar a esto, pues a partir de ahora se fueran a su casa. Los que han, desde hace 2 años, con Mariano Rajoy a la cabeza, han hecho la política de dar dinero a los separatistas para llevarnos bien con ellos, visto el resultado, deberían hacerse el seppuku. Y si no hacerse el seppuku, porque es doloroso, pues por lo menos irse a su casa por inútiles. ¿Se van? ¿Qué va? ¿Qué va? Ayer Mariano hizo como que hacía. Dice, no voy a permitir un referéndum. Si el problema no es el referéndum. El problema es para qué es el referéndum. Si es lo de menos, es la consulta y el referéndum. Si eso es igual, que tenga 2 preguntas, que tenga una, que sea legal. Pues sí es igual. Pero si es una enmienda a la totalidad, si lo que no te reconocen es la legalidad de España. No te reconocen el Estado español. Una parte del Estado español no reconoce al resto del Estado español. ¿Qué hace el resto? O sea, nada. Vamos a contarles cómo se produjo el acto. Tiene ribetes ridículos, pero en el fondo hay la pregunta de Artur Mas, ¿quiere que Cataluña sea un Estado? Que algunos creerán que es un anglicismo. Si es un Estado, naturalmente un Estado es independiente, si no, no es un Estado. Es otro Estado, son 2 Estados, un Estado es independiente. Evidentemente es una manera de decir, ¿quiere que sea un Estado y que sea un Estado independiente? ¿Quieres que sea un Estado independiente? El problema es, vamos a ver, Mariano, yo sé que te molesta mucho que te digan las cosas a la cara, en persona, pero es la única manera de que atiendas. Mariano, ¿quieres que España sea un Estado? Alfredo, ¿quieres que España sea un Estado? Majestad, ¿queréis que España sea un Estado? Pues habrá que actuar en consecuencia. Esa parte del Estado se ha declarado en rebeldía contra el resto del Estado, tendrá que ser anulada, suprimida, perseguida, sancionada, en fin. Ahí ya el margen de actuación es muy amplio. La pregunta, por tanto, no es ¿quiere que Cataluña sea un Estado?, sino ¿quiere que España sea un Estado? Es más, ¿quiere que España sea el Estado? Esta es la gran cuestión que nos plantea el tonto las narices este. O sea, pero al final, en el país de los ciegos, el tuerto es rey, y en el país de los cobardes, el valiente va a resultar Artur Mas. Desde luego mucho más que Mariano Rajoy, que ayer se puso campanudo y no dijo nada. No digamos ya, P. Rubalcaba. O sea, P. dio ayer lo que se espera de él. ¿Qué dice Rubalcaba? No. Dice, plantea un referéndum de autodeterminación. ¿Pero qué dices, perdices? ¿Pero cómo va a haber un referéndum de autodeterminación? Eso es una cosa de las colonias. Hombre, el resto de España somos colonia económica de Cataluña desde el arancel Cambó y nos toca pagar por los paños de Sabadell, lo que no son los paños, el doble de los que nos costarían los de Manchester. Encima son mejores. Pero en fin, como lo decidieron los gobiernos españoles, no vas a ponerte ahora a ponerle pegas a Cánovas del Castillo. La historia es la historia, ya ha pasado y ya está. Pero el problema de fondo es ¿qué va a hacer España si es que España quiere ser un Estado? ¿Va a hacer algo? Dice Rubalcaba, Mas ha llevado a Cataluña a un callejón sin salida. ¡Qué estupidez! Lo que ha llevado a un callejón sin salida es a España. ¿Qué hace ahora España? Si no hace nada, como hasta ahora, está en un callejón sin salida. Cataluña tiene una salida sencillísima, la independencia. Que luego se van del euro, que se arruinan, bueno, eso ya es su problema. Pero salida, hombre, son los únicos que tienen una salida clara. Lo que no tiene salida es España si permite que haya una rebelión abierta de una parte del Estado contra el resto y no hace nada. Es más, dice que lo va a llevar a los tribunales, pero ¿qué tribunales si no reconocen la legalidad vigente? A que lo llevo al Constitucional y dirá Mas, mira cómo tiemblo. Bueno, así se produjo el acto.
El desafío independentista de Artur Mas ya tiene fecha, el 9 de noviembre del próximo año, coincidiendo con el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín. Las ejecutivas de Convergencia y Unión se reunirán hoy para ratificar el acuerdo. Mas desvelaba la pregunta que se formularía en este referéndum ilegal desde el Palacio de la Generalitat, junto al líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ICV y la CUP. La pregunta sería, ¿quiere que Cataluña sea un Estado? Si la respuesta es afirmativa, la siguiente pregunta sería, ¿quiere que sea independiente? El presidente del Gobierno se mostraba firme en su negativa al referéndum ilegal, aunque no aclaraba qué medidas va a tomar para impedirlo. La Abogacía del Estado ya ha recibido la instrucción de recurrir en caso de que Artur Mas dé el siguiente paso. Según Mariano Rajoy, la consulta es inconstitucional y el Ejecutivo no va a negociar. Además, apelaba a la responsabilidad del presidente catalán. Les garantizo que esta consulta no se celebrará. Eso está fuera de toda discusión y de toda negociación. Antes de que se formalice esta propuesta y se intente abrir un proceso manifiestamente contrario a la Constitución y a los derechos de todos los españoles, apelo a la responsabilidad del presidente de la Generalitat y al compromiso político por él asumido de no violentar las leyes. Y esta mamarrachada, pero si es que es mentira. Su compromiso es la independencia de Cataluña. Hace 2 años fue a las elecciones para proclamar la independencia de Cataluña. No sacó todos los votos, pero sigue mandando y está cumpliendo su compromiso. El que no cumple su compromiso eres tú. Y se apeló a la responsabilidad de Mas. No, pero ¿cómo que a la responsabilidad? Pero si ya lo ha hecho. Dice, un paso más, pero ¿qué más paso tiene que dar? Pero hombre, si ya ha dicho la pregunta, la fecha del referéndum, todo. Este año, el año que se ha puesto, mira, Mas será malo, pero no es idiota. Entonces han hecho lo que les conviene a ellos, tienen un control absoluto, como es una dictadura, gracias a la cobardía de los gobiernos de España, gracias a la complicidad de los gobiernos de Madrid, del PP o del PSOE, como aquello es una dictadura, en un año lloriqueando que no nos dejan votar y tal, ya han ganado el referéndum. Vamos, lo han ganado ya desde el momento en que hay ya partidos españoles que están dispuestos a destruir España, empezando por el Partido Comunista, que ayer ya abiertamente dijo que él estaba de acuerdo. Pero es que hay alguna gente que piensa que es que con esto se acabaría el problema. Dice, bueno, pues ya de una vez perdemos de vista a las catalanes, que se vaya el Barça a jugar con el Mónaco y que les den morcilla. No, al día siguiente querrán Baleares. Y al día siguiente la Comunidad Valenciana, los Països Catalans y una parte, que son 80 kilómetros de Huesca y 6 pueblos de Teruel. Pero no ven que dice, pero es que lo van a pasar mal, es que son unos inútiles. Pues por eso mismo seguirán en la guerra contra España para los Països Catalans. No, eso no existe, que no existe. Tampoco existe la Cataluña independiente y ya ves. Bueno, vamos a repasar lo que dijeron ayer los partidos en contra de la consulta, que es un verdadero recital de despropósitos. Alfredo Pérez Rubalcaba mostraba el rechazo del PSOE a la consulta ilegal de Mas y afirmaba que comparte el mismo criterio que Mariano Rajoy. El popular Alfonso Alonso no descartaba que se aplique la suspensión de la autonomía en Cataluña y Rosa Díez de UPyD calificaba de absurda la propuesta. Jordi Cañas de Ciudadanos pedía en el radio una respuesta contundente al gobierno. Lo que ha propuesto el presidente Mas es un referéndum de autodeterminación, con el que los socialistas no estamos de acuerdo. Creo que el presidente Mas está llevando a Cataluña a un callejón sin salida. Hasta ahora estos son solamente declaraciones, en su caso si dan algún otro paso, pues lo tendrá que estudiar el gobierno, cuál es la respuesta, ellos verán, pero esa es una previsión que está en la Constitución. Si tuvieran un proyecto sabrían cómo preguntárselo a los ciudadanos, a ver si avalan el proyecto, pues parece que no tienen un proyecto y hacen por tanto este tipo de preguntas engañosas, cobardes, que es lo peor, absolutamente, y en el fondo, insisto, ridículas. Yo lo que espero ahora mismo, como ciudadano catalán y como ciudadano español, que el Gobierno de España y la mayoría de fuerzas democráticas de nuestro país dé la respuesta que merece
este reto, este desafío. Dice Alfonso Alonso, ese Castelar, ese Cánovas, ese Fernando el Católico, ese César Borgia, ese Fernando el Santo, ese Cid alopécico que nos vino un día de Vitoria y que desde entonces ilumina los destinos españoles. Por ahora son declaraciones, pero ¿cómo que declaraciones? ¿Pero cómo que declaraciones, Alfonso Alonso? Te han dicho ya que piden la independencia, no, que van a construir un Estado independiente. Lo dice el que representa al Estado español en Cataluña contra el Estado español. Es decir, es una abierta rebelión separatista y proclama y te dice cómo lo va a hacer y te da la fecha, como diciendo, a que no tienes valor de impedirlo. Dice, mientras sean declaraciones, no había hablado con Mariano, pero sabe cómo es Mariano y por lo tanto no, bueno, ya veremos lo que hacemos. No, pero que ya lo han hecho. No iba a haber pregunta, ya la hay. No iba a haber referéndum. ¿Pero qué más da? ¿Pero qué más da? Pero si el problema no es la pregunta, el problema es el contenido de la pregunta. Si el problema no es el referéndum, el problema es a qué sirve el referéndum. Bueno, por otra parte, hay fuerzas políticas, empezando, insisto, por el Partido Comunista y el Partido Socialista, que hasta hace 4 días es el que ha hecho el trabajo de tonto útil del separatismo, que estaba en la tercera vía, que si el federalismo, que si no sé qué, que están a favor y estarán a favor y al final se pondrán a favor, y si no al tiempo. Pero es que ya el Partido Comunista y luego el partido favorito de Mariano Rajoy, el que iba a arreglar los problemas, Durán y Lleida, Unió, que es un partido que estamos hartos de decirlo, no existe. Son una colección de pájaros de cuenta corriente, que están siempre como parásitos de convergencia. Bueno, pues ayer Cayo Lara y Durán estaban naturalmente a favor de ese referéndum que, repito, es simplemente una herramienta para destruir el Estado y para romper definitivamente, si pueden, España. Nosotros lo defendemos, ese es un camino que se tendrá que ver en el proceso, que ese tránsito se pueda dar con normalidad, repito, y sin tenerle miedo a la democracia. Una democracia no se puede entender de otra manera. No, sinceramente creo que sería una barbaridad y un despropósito y un desacierto. No le veo razón alguna para suspender la autonomía. Hombre, es que ya no es una autonomía, es un Estado independiente con fecha de proclamación. ¿Dónde está la autonomía? No hay ninguna autonomía. Ellos actúan contra el Estado de las autonomías, no es una autonomía. Cataluña es una parte del Estado que se ha rebelado contra el resto del Estado, proclamando su voluntad y las fechas para constituirse en un Estado independiente y evidentemente hostil. Por eso lo rompe. Lo que pasa es que alguien le dijo a Mariano que este iba a reconducir la situación. Este representa a esa burguesía cobarde, miserable de Cataluña, que es la que, dejándose llevar, ha conducido a esta situación. No llegaremos a esto, que no llegaremos, ya hemos llegado. No, suspender. Eso es como mínimo, lo primero que habría que hacer. ¿Qué hizo ayer Mariano? Declaró, mientras no reflexionara a Artur Mas, rotas cualquier cualesquiera relaciones con el Estado naciente, independiente, el nasciturus de Estado catalán, no, le atizó otra morterada de dinero que quita de Madrid, que quita de Valencia, que quita de Andalucía o que quita de Galicia. El dinero que saquea Montoro a los españoles va a pagar el referéndum, que no es el referéndum, que es la independencia, repito, de Cataluña. Y, por supuesto, la puesta en marcha de un proceso, que es el de los Països Catalans, que destruirá el Estado español. Por lo menos el régimen constitucional, sin ninguna duda, en la práctica desde ayer está muerto. Esto es así. ¿Y qué hace Mariano? Pues venga, más dinero. Como todo el dinero que les hemos dado no ha sido suficiente, vamos a darles más.
El mismo día en que Artur Mas presentaba su desafío independentista, Cristóbal Montoro ampliaba en 873 millones de euros la financiación que recibirá Cataluña procedente del Fondo de Liquidez Autonómica. La Generalidad ha recibido ya 24.000 millones de rescate desde el año pasado, mientras en Barcelona arrancaba el simposio España contra Cataluña, a la espera de que la Fiscalía se pronuncie tras la denuncia presentada por UPyD, Ciudadanos y el Partido Popular. El portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, presidía el simposio y decía que no hay que hacer un uso político de la historia. No, ellos no hacen un uso político de la historia. Bueno, pero estos tienen un plan. ¿Qué plan tiene Mariano? Pues Mariano, seguir 2 años de siesta. Mariano calcula. Vamos a ver si yo interpreto bien a Mariano. Mariano dice, vamos a ver, este año, entre pitos y flautas, se hace en noviembre. Ya llevo 3. En noviembre, como no puede haber referéndum, pues entre que proclaman, no proclaman, elecciones plebiscitarias, ya nos hemos ido al cuarto. Ya ha terminado la legislatura. Convoco elecciones y por el miedo a lo de Cataluña, mayoría absoluta otra vez. Y 4 años más de siesta. Estoy seguro de que este es el cálculo de Mariano. A España que le den. ¿Pero cuándo le ha preocupado a España Mariano? La libertad. ¿Pero qué dices de libertad, hombre? No hay más que ver la libertad de opinión que hay. Ayer ya, Carmen, por favor, Martínez Castro, ya prohibió las preguntas al presidente del gobierno. Hombre, Carmen, por favor, que es Navidad, podías haberlas permitido de rodillas. O sea, que se pudieran hacer preguntas a Mariano, pero de rodillas. Por ejemplo, nuestra Ketty Garat. O sea, pues le podía hacer una pregunta incómoda, pero con una rodilla en tierra. Además, Ketty quedará muy bien. Es decir, Excelencia, ¿qué opina de la rebelión separatista en Cataluña? Si vuesa merced quiere hacerme el honor de contestarme, pero al menos poder hacer preguntas. Eso que diga Carmen, tú, Buruaga, que no eres Buruaga, bueno, Buruaga, venga, tú, Buruaga, Radio Nacional, Buruaga, tú, Buruaga. Pues eso es, esas son las ruedas de prensa sin prensa, con el plasma, del plasmático y del plasta del plasma. Este es el régimen que tenemos. ¿Ustedes creen que Mariano va a arriesgar siquiera 10 minutos de la siesta por España, por la libertad de los españoles, por la unidad de la nación, por la defensa de la nación? Pero si el primero que se la carga es él. Pero si viene tolerando que se persiga a los españoles, que no se les deje ni escolarizarse en Barcelona, que se multe a los españoles, pero si tiene a un tío en el CAC persiguiendo a los que nos oponemos, a los que venimos diciendo hace muchos años que esto tenía que acabar en lo que ha acabado. ¿Ustedes creen que Mariano va a mover una ceja? Uy, he dicho una ceja. Eso lo moverá el bobo solemne. En fin, por último, si alguien cree que esto acaba aquí, está muy equivocado. Ni Cataluña va a terminar, ni siquiera con la independencia, en el proceso de destrucción de España, porque después viene Baleares, después Valencia y después una parte de Aragón, ni tampoco el País Vasco, que está en manos de los separatistas y de la cúpula etarra que ya ha soltado Mariano porque le ha dado la gana, va a quedarse quieto. Inmediatamente después, detrás de Cataluña va el País Vasco, con los pistoleros al frente como es natural. ¿Y qué dice ante esto el gobierno? Ayer Fernández Díaz dio un verdadero recital que en otro tiempo hubiera acabado con él en el Peñón de Alucemas, donde había una prisión militar. Jorge Fernández Díaz ha dicho que solo quedan 2 o 3 etarras por salir de prisión tras la derogación de la doctrina Parot. Ya han sido escarcelados 58 terroristas. En un desayuno informativo, el ministro del Interior ha insistido en que se mantendrá la dispersión de presos hasta que la banda terrorista se disuelva. Fernández Díaz ha advertido además a ETA de que el gobierno no aceptará escenificaciones teatrales en una hipotética entrega de armas y ha vuelto a decir que ETA ha sido derrotada. Deben los terroristas de una vez por todas disolverse, por las buenas o por las malas. Entregar las armas sin escenificaciones teatrales, porque si las quieren entregar no tienen más que hacer
otra cosa que hacer más que entregarlas. El Gobierno tiene con la Policía y la Guardia Civil suficientes verificadores para verificar que efectivamente esa entrega es cierta. Debemos aprender a vivir sin ETA. Todos hemos vivido demasiados años con ETA, contra ETA. Esa ETA ya no existe y esa ETA no volverá. Y si no existe, ¿quién va a hacer el teatro de las verificaciones? María Guerrero. Pues si ETA no existe, ¿quién va a entregar las armas? No existe ETA. ¿Y quién manda en San Sebastián? ¿Quién tiene la Diputación de Guipúzcoa? ¿Quién tiene un tercio de los ayuntamientos de Vizcaya, de Álava? ¿Quién tiene la mitad del norte de Navarra? ¿Quién tiene la mitad de la educación pública de Navarra? ¿Cómo que no existe la ETA? ETA está más fuerte que nunca en su historia. Gracias a vosotros. Sois inútiles. Hay que aprender a vivir sin ETA. Díselo a las víctimas de los etarras que has soltado. Pero ¿cómo podemos tener esta gentuza al frente nada menos que de la policía y de la Guardia Civil? Primero, no sabe hablar español. Antes era una caricatura de Fraga. Ahora es una caricatura del Gingi. El chico este Soxa que hacía los gestos del funeral de Mandela y que al final dice que oía voces y tal. Este también oye voces, por eso debe ser que es incapaz de terminar una frase. Los verificadores de la verificación, antes por lo menos se engullía las frases completas como don Manuel Fraga. Pero por lo menos daba una impresión de autoridad. Ahora es que el tío se lía. En fin. Aprender a vivir sin ETA. Vas a tener a ETA hasta en la sopa. La sopa boba que os estáis comiendo los políticos cobardes y que nos habéis llevado a esta situación. Lo primero que revitaliza la ETA es lo de ayer en Cataluña. Pero vamos a ver... inteligentes. ¿Pero tú crees que si eres separatista vasco piensas que vas a tener mejor ocasión que ahora con Cataluña en abierta secesión? Pero hombre. Bueno, dejemos a este Aristóteles a hacer la digestión de una conjunción. Bueno, se come una conjunción más, aunque sea la I, que es solo una letrita, y se pone ya, vamos, dispéptico. Vámonos a recordar a los oyentes, porque empieza ya la tertulia, Vanessa, qué teléfono, dónde pueden dejar sus mensajes y también a qué dirección pueden enviar sus tweets. Pues pueden llamar a nuestro contestador el 91 409 0503, 91 409 0503. Pueden escribirnos en nuestro Twitter, @eslamanana_dfjl, o enviarnos un email en eslamanana@radio.fm. Entre todos los oyentes que participan cada día sorteamos un lote de productos Lola que ayer se llevó César Arias de Alicante. Pues a la tertulia. Es la mañana de Federico.